Egunon, la primera dama de Chile dice que dejará el cargo antes de fin de año. Un tema interesante para una reflexión de fondo. Pero quiero decir que agradezco a los chilenos que últimamente han entrado en este canal y les convino y les invito, les recomiendo una serie de vídeos en el pasado, especialmente una serie de conversatorios con el amigo Ibejet Youth o el avisco Oscar Maragaño respecto a la situación en Chile, sobre todo desentrañando las realidades de la Constitución, que han dicho que no, pero habrá que entender cuál era el concepto del texto. Por lo cual, ciertamente, muy agradecido y esperemos que puedan ver el resto de los contenidos de este canal, en donde hay cientos de vídeos igualmente interesantes. Pero en fin, vamos al asunto de la primera dama de Chile, que dice que va a dejar el cargo de primera dama para final de año, de este año 2022, tan raro, tan complejo, con la guerra en Ucrania, con la muerte de Gorbachev y la desaparición de Isabel II, la jefa de Estado de la Commonwealth y de la Gran Bretaña, del Reino Unido, de Irlanda del Norte y de Gran Bretaña. Lo que ciertamente hace muy interesante este concepto de desaparición también de la primera dama, lo cual ciertamente es relativamente curioso porque hay algunos países donde mal que bien se ha ido incorporando esta idea, aunque formalmente no tenga un desarrollo jurídico político. La idea esta de que los matrimonios, las parejas funcionan a pesar de que el electo sea uno de ellos y no el otro, o el que tenga un cargo sea uno y no el otro. Por ejemplo, tenemos en América, la propia realidad americana, la idea respecto a Perú, en donde la desaparición de la esposa de Fujimori hizo en el año 94 el ascenso a Keiko Fujimori, desde el año 94 al año 2000 fue formalmente la primera dama del Estado peruano, lo que recientemente es pintoresco. Lo mismo, hablamos de Cilia Flores, en el caso de Venezuela, en donde la esposa de Nicolás Maduro Moros eh, tenía un concepto bastante curioso respecto a lo de ser primera dama, porque evidentemente queda muy princesa Disney, como esas cosas de los bailes tipo Sisi Emperatriz, uno se imagina a la primera dama en ese tipo de saraos, muy bonito, muy eso, Austria imperial, ¿no? Siglo XIX, la Viena de los valses, pero eh, por eso, precisamente por eso, cuando Cila Flores accedió a ser la primera dama, se le quiso dar el marchamo de la primera combatiente. Nada de primera dama, porque precisamente tenía ese concepto de princesa Disney. Y eso chocaba en contra de la idea de esta abogada que defendió la causa de Hugo Rafael Chávez Frías después del golpe de Estado del febrero del año 92, en el que intentaron asesinar a Carlos Andrés Pérez en el Palacio de Miraflores. Ciertamente, en el caso de otros países, tenemos esa circunstancia. Por ejemplo, el marido de Thatcher, digamos que era públicamente el consorte de la primera ministra. O el marido de Merkel, el señor Merkel, pues parecía pues prácticamente un agregado a la verdadera dueña, que era la señora Angela Merkel. O incluso en el marco real teníamos ese príncipe Felipe, que en realidad no era rey, que era el marido de Isabel II de Inglaterra, pero evidentemente pues él realmente no era nadie, porque la reina de Inglaterra era ella, Isabel II. Lo mismo que en principio la reina Sofía en España, lo mismo que la Leticia en el caso de Felipe VI. O en el caso ya de la jefatura de los gobiernos, tenemos esa realidad en tanto en cuanto, pues por ejemplo, la señora Botella con respecto a Aznar, la señora Begoña con respecto a Pedro Sánchez Pérez de Castejón. Es ese concepto respecto a la traslación de la jefatura del Estado en forma monárquica con los gobiernos, sobre todo también en cuanto los jefes del Estado de las repúblicas pareciera que cogen el esquema de las monarquías de funcionamiento en tanto en cuanto se supone
que los reyes en general pues son la pareja, a pesar de que formalmente sea uno de los dos el que tiene la legitimidad de la dinastía y de la realidad respecto al gobierno, o sea, la función que tenga en ese concepto monárquico. Es uno de los dos, no los dos. Por eso, establecer esta idea como en Estados Unidos, que ha tenido tan impacto la primera dama en el concepto de Estados Unidos, en la primera familia, que han desbordado, ¿no?, al hemisferio occidental y también implica a muchas otras partes en el mundo. Pero, ejemplo, el asunto de Chile con la primera dama. Pero esto a veces choca ideológicamente, porque tener una fórmula de apego al ámbito del marido o de la mujer, en el caso de que ella sea la responsable del gobierno o del Estado, cosa que llevaría no a la primera dama, sino al primer caballero. Sería cachondo hablar del primer damo. Estamos hablando de unas cosas muy satánicas para la Real Academia de la Lengua. No lo admitirían nunca. Y con buena razón, por supuesto. Pues ese concepto de que durante el mandato del presidente de los Estados Unidos la primera dama debe de ocuparse de filantropía, ONGs, o cuestiones de ayuda a los más necesitados y que no puede ejercer ningún tipo de trabajo, ningún tipo de elemento ligado a la economía privada, sino estar en la Casa Blanca junto a su pareja y ejercer ese papel de consorte mientras el compañero de vida ejerce las labores de gobierno en la jefatura del Estado, como es el caso de el presidente o presidenta de la potencia principal del hemisferio occidental, como es los Estados Unidos de América. Ciertamente, como digo, en otras latitudes, esta situación de un concepto preestablecido de lo que debe ser una primera dama choca con visiones ideológicas, sobre todo en el caso de la señora de Gabriel Boric, la idea respecto a una mujer combatiente, una mujer feminista, una mujer progresista, una mujer de ideales avanzados socialmente, y que evidentemente pues esto choca también con su vocación de desarrollar una actividad propia y privada y distinta, lo cual ciertamente pareciera que hay un cierto corsé a la hora de participar de la vida pública, en tanto cuando hay esa idea de las cenas solidarias, de los eventos con ONGs, las galas y un montón de instrumentos que se suelen establecer para con una visión determinada de lo que una primera dama debe ser. Por eso se establece esa idea de la primera dama de Chile y coordinadora sociocultural de la moneda, Irina Karamanos, será de origen griego, seguramente. Será que sí. Anunció este lunes que dejará a su cargo a finales de año y que trasladará la gestión de las fundaciones culturales que coordina a diversos ministerios. Estos procesos de trabajo son largos. Hemos trabajado desde hace rato ya con los ministerios en conjunto con las fundaciones, indica Karamanos en declaraciones a prensa. No he dado ninguna fecha, pero lo más importante es que los procesos de cambio se hagan de manera responsable y por eso haremos anuncio en el momento en el que ese proceso haya madurado. Licenciada en Antropología y Ciencias de la Educación en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y líder del Frente Feminista del Partido Oficialista Convergencia Social, Karamanos es la primera feminista en asumir el cargo. Y de ella dependen fundaciones estatales como Integra, Prodemu y Artesanías de China. Durante la campaña electoral que le llevó a ganar las elecciones el pasado diciembre, el presidente Gabriel Boric dijo que su intención era abolir la institución de la primera dama y generar una instancia que sea transparente en función de méritos y de carreras funcionarias y no de lazos de sangre o afinidad con el presidente. Karamanos, de 32 años, finalmente accedió a asumir el cargo, pero con la condición de reformularlo y adaptarlo a los tiempos. Por lo tanto, un tema interesante, porque en Chile, como en el ámbito de los Estados Unidos,
parece que está juridificado, normativizado en el ámbito jurídico-político la estructura respecto a la situación de la primera dama, lo cual ciertamente choca, como decíamos, con la propia personalidad, pero también con el ámbito jurídico-político de la conceptualización de algunos, en tanto en cuanto se supone que si la elección es unipersonal, es de una persona que ha sido elegida directamente, ese es el cargo público. Todas las personas que están alrededor, como ha habido incluso películas sobre los hijos del presidente de Estados Unidos, no son nadie ante el pueblo. No son nadie. Son la familia del presidente, la familia del ministro, la familia de lo que quieras. Pero, sobre todo, con un jefe de Estado electo directamente, por votación, como es el caso de Gabriel Boric, en elección directa, la primera dama es un elemento familiar, como puede tener padres, abuelos, tíos, hijos, sobrinos, y ninguno de estos es una figura que está vinculada a la estructura jurídico-política del Estado. Y no tiene por qué estarlo. Sobre todo, cuando la derivada viene, por ejemplo, a cargos como el primer ministro de España, que no es electo directamente, sino a través de indirecta elección en las elecciones generales, como es el caso de la elección del Congreso de los Diputados, y en el Congreso es donde se elige al jefe del gobierno, al primer ministro de España. Por eso, en esta versión indirecta, en donde se hable de la primera dama de España a la mujer del jefe del gobierno, no solamente es una visión que traiciona el concepto monárquico, en donde la primera dama en realidad es la jefa de Estado, que tampoco, porque la Leticia ni siquiera sería reinas, porque el rey legítimamente constituido en tanto en cuanto la derivada de la realidad respecto a la designación por Franco sería la evolución de la falange de Franco, de luego Juan Carlos I, y después el espermatozoide más listo, que sería el espermatozoide de Felipe VI. Digo esto porque en los Países Bajos hay una alternativa monárquica a Felipe VI, encarnada en el hijo de Carlos Hugo, que fue expatriado de España en 1968, lo cual ciertamente se olvida, lo mismo que Jorge Javier fue el heredero de una rama del carlismo en 2010, en el fallecimiento de Carlos Hugo. Y tiene un hijo que puede ser el príncipe de Asturias, fácilmente, sin ningún tipo de solución de continuidad, en un lugar llamado España, en donde se luchó por la forma de reino de la mujer, en la figura de Isabel II, no la que acaba de fallecer en Inglaterra, sino Isabel II de Castilla. Y luego tenemos la situación en donde la mayor de los hijos de Juan Carlos I es Elena, luego Cristina, y el tercero es Felipe, y el que reina es Felipe, lo cual dice mucho de la continuidad y en la coherencia del Estado español. Pero ciertamente estamos hablando no del feminismo, de la monarquía, sino del ámbito de la primera dama y de las situaciones en donde ser familiar de conlleva el mantenimiento de una forma de vida distinta y diferente, propia, subvencional, respecto a la realidad jurídico-política del país, lo cual ciertamente debería de conllevarnos a la idea de que si en el pasado ha habido una estructura jurídico-política en el que el Estado de Chile que ha llevado a la configuración de una primera dama en tanto en cuanto, digamos que, bueno, pues se ha establecido ese marco regulatorio y lo sabían antes de ganar las elecciones, que era así. Si no han podido reformularlo, pues achantas y te aguantas, porque seguro que hay muchas realidades jurídico-políticas de las responsabilidades de su marido, del jefe de Estado, por ejemplo, tener que aguantar el comerse después de la manipulación que ha habido respecto a la propuesta de constitución, que no era como algunos han tratado de vender para fomentar el rechazo, con la proporción que fue. No se puede aguantar, y tiene que hacerlo,
esa situación donde han mentido muchos para tratar de echar abajo el proyecto de constitución que estaba mal desarrollado y mal diseñado. Eso no puede dudarse. Pero, además de eso, los otros han mentido en el camino al rechazo. Y ha tenido que aguantarse, como decía un amigo, que por la paz de una Ave María ha tenido que ser calmado y concienzudo. Seguramente querría unas atribuciones distintas al presidente de Chile. Pero la ley es la que es. Y si se intenta cambiar, se hace. Como se ha intentado cambiar. Si no, puede la primera dama de Chile, la esposa de Gabriel Boric, decir que su responsabilidad debiera ser distinta, ciertamente hace bien en dimitir, en dejar la responsabilidad, incluso aunque quede vacante hasta la elección del siguiente presidente o presidenta. Porque seguro que pareciera que estas responsabilidades del concepto primera dama, porque ya ha habido una jefa de Estado que era la señora Bachelet, en donde el marido seguramente no le no le gustara tanto tener que asumir este papel como primer caballero de Chile, pero no se conoce ningún tipo de disfunción respecto a esta realidad con los presidentes anteriores, ya sea Bachelet, Piñera, Eduardo Frei o Ricardo Lagos. ¿Por qué surge ahora y por qué de manera abrupta, como no es capaz de resolver los problemas de la reconfiguración de su papel como primera dama, es tan cobarde que renuncia? Es tan cobarde que dice, lo dejo, no puedo ganar y lo dejo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza del feminismo que no es capaz de dar la batalla hasta el final y que cuando no puede llegar más allá, lo deja! Renuncia. Dimite. Ese es el ejemplo que quiere dar a las mujeres combatientes de Chile, a las que combaten por sus ideas, a las que combaten por otras ideas, a las que luchan por sus creencias. Que cuando en X tiempo, si no logras tus metas, abandónalas, renuncia, déjalo, vete a casa. Ese es el mensaje. Pues si esa es la idea, maravilloso. Has hecho un gran favor a todas esas luchas que se supone que debes encabezar y que encabezaste como líder del frente estudiantil y todo aquello, como persona útil para tus propósitos políticos. Ciertamente, estas cosas hay que valorarlas en su justa medida y tiene el derecho a dejarlo, pero puede decir que es por cuestiones personales, porque se encuentra agotado, porque no le ve salida. Pero con esta circunstancia que hemos conversado, digamos que es absolutamente increíble el marco general que se ha generado para justificar esa frustración en donde la primera dama de Chile deja sus responsabilidades porque no le gustan, porque no es capaz de cambiarlas, porque considera que pueda ser algo que el Estado no deba hacer por ese lazo de matrimonio con la persona que sí ganó un cargo público, que es el jefe del Estado de Chile, y por lo tanto, pues en principio, por un purismo democrático, por un purismo feminista, tiene esa vocación de ir a otra cosa. Pero sin realismo y sin pragmatismo de que esto es lo que hay, lo que tuvo que Boric asumir, de que esto es lo que hay, de asumir que la constitución propuesta fracasó. Hay que asumirlo. ¿Cómo? Pues con una nueva constituyente, un nuevo proyecto, un avanzar hacia algo distinto. Pero desde el reconocimiento, porque si hubiera sido como el concepto de esta primera dama por su marido, ¿en qué realidad estaríamos? No, hay que partir desde lo que hay para transformar lo que pueda hacerse. Por eso resulta incomprensible
inasumible, reprobable, esa fórmula de rechazo a la legalidad por parte de la primera dama, que dentro de poco dejará de serlo. Esta es mi reflexión. Agradecido a todos los chilenos que han visto los anteriores vídeos que hemos comentado y espero que este también sea interesante y de vuestro agrado. ¡Viva Chile! Es que casco, aurorad, Betty,